Muy bien, buenas noches. El Señor los bendiga y les sostenga con su gracia. Hoy, pues nuevamente estamos dispuestos a compartir con ustedes la palabra de Dios y poder poder seguir viendo a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de los testimonios, lo que significa el movimiento de Israel o el pueblo de Israel, aquel pueblo al cual Dios sacó literalmente de Egipto para poder llevarlo al desierto y ahí enseñarles, como habíamos dicho anteriormente, grandes lecciones de fe y por medio de esas lecciones ellos pudiesen aprender a depender de Dios, pues Dios era quien les sustentaba por medio del maná, el alimento por medio de la columna de nube y de fuego en la noche y de nube en el día, eh, con la roca de la cual salía agua allá en Horeb. Así que muchas lecciones por medio de las cuales el Señor quería instruirlos para que finalmente cuando ellos estuviesen en Cades Barnea, en las fronteras de Canaán, pues creyeran a las promesas y recordaran los prodigios y las señales por medio de las cuales el Señor había dirigido a su pueblo. Y entonces, a través de aquello o de aquella historia, también podemos nosotros comprender nuestra historia pasada a la luz de lo que significó el mensaje de 1888 o el mensaje de justificación por la fe. ¿Qué paralelos hay entre la historia de Israel en Cades Barnea y el movimiento o el mensaje de justificación por la fe dado al movimiento adventista de este tiempo, a la iglesia o al pueblo de Dios, por medio del cual el Señor pues quiere que el evangelio se expanda y la tierra sea iluminada con su gloria? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche y es lo que vamos a compartir con ustedes para que podamos comprender entonces estos dos movimientos paralelos. Y vamos entonces a ver ese Cades Barnea de la iglesia como iglesia adventista, el cual fue alcanzado allá en la asamblea de Minneapolis en 1888. Así que vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, damos gracias porque una vez más podemos estudiar la historia pasada para poder entonces no repetirla, Señor. Necesitamos comprender por qué aún permanecemos en este mundo de pecado, así como el pueblo de Israel vagó durante 400 años en el desierto, y así podamos nosotros comprender, Señor, qué es lo que usted desea para nosotros hoy y cuál es el mensaje que usted envió para que podamos nosotros reflejar el carácter de Cristo y poder así llenar la tierra con su gloria. Ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. De acuerdo a lo que nosotros vimos anteriormente en los mensajes o en los dos temas anteriores, vamos a seguir entonces analizando un poco este movimiento adventista y su Cades Barnea. Como estamos hablando de dos paralelos, el Cades Barnea del pueblo de Israel y el Cades Barnea del pueblo adventista, entonces vamos a ver dónde realmente tuvo su alcance este Cades Barnea en el movimiento adventista. Así que nosotros podemos, por ejemplo, leer un mensaje dado al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8, donde el Señor pues les exhorta y les dice: habéis estado bastante tiempo en este monte, entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Ese fue el llamado, esa fue la exhortación que Dios le dio
al pueblo de Israel por medio de Moisés, diciéndoles: bastante tiempo han estado en este monte, entren y posean la tierra. Y es por eso que este mensaje tiene significado, un significado también para el pueblo de Dios, porque a través del espíritu de profecía, el Señor envió mensaje tras mensaje, declarándole al pueblo de Dios previamente al mensaje de 1888, que estábamos en las mismas fronteras de la Canaán celestial, que estábamos al borde de las fronteras mismas del mundo eterno. Y había también entonces la necesidad de un llamado espiritual, a un despertar espiritual a la iglesia o al pueblo de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos ver entonces el antitipo, el cumplimiento del tipo. El tipo, la sombra, el pueblo de Israel y el movimiento del Cades Barnea con Josué y Caleb, dos mensajeros, dando un mensaje de fe al pueblo de Israel, y aquel pueblo pues se rebela y endurece su corazón, y además de eso desobedecen a la palabra de Dios, y por lo tanto eso se constituye pecado. De la misma forma, en 1888 y previo a 1888 el Señor ya estaba preparando este mensaje y mostrando por medio del espíritu de profecía que el pueblo adventista se encontraba al fin, en las puertas del fin de todas las cosas. Por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia, en el volumen 5, el Espíritu de Profecía describe lo siguiente. Y dice, por ejemplo, esta cita de la siguiente manera: el final de todas las cosas está a las puertas. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 147, y esto lo escribe en 1881. También escribe en 1885, en el mismo libro, Testimonios para la Iglesia: estamos al borde mismo del mundo eterno. Y otra vez en 1885, en el mismo libro, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, dice: la eternidad se cierne ante nosotros, la cortina está a punto de ser levantada. De manera que había ya un mensaje por medio de la inspiración anunciando al pueblo de que era necesario un despertar espiritual, pues la pronta venida del Señor estaba ya a las puertas. Pero también en esa revelación de que estábamos a las mismas puertas del mundo eterno, pues había también una necesidad, como dijimos, de un llamamiento espiritual, de un reavivamiento, una reforma. Y es por eso que en la Review and Herald del 22 de marzo de 1887 se describe lo siguiente: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad. Si se hiciera la voluntad de Satanás, nunca más habría otro despertar, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Así que en muchos de los artículos que precedieron a la época de 1888, encontramos nosotros fervientes llamados, conmovedores llamamientos al pueblo de Dios a un despertar, a una necesidad de una reforma, pues la condición del pueblo de Dios era una condición laodicense y había una necesidad de Cristo y su justicia. Y es por eso que antes de 1888, el libro de Testimonios para la Iglesia está lleno de estas advertencias y de estos llamados, y a una necesidad para la preparación, pues se acercaba una gran crisis para el pueblo de Dios. Así que en la asamblea de 1888, el mensaje de justificación por la fe
y esa preparación para el tiempo del fin, pues era realmente era el tema expuesto en cada mensaje. Y es por eso que cuando este mensaje es traído, el espíritu de profecía, por medio de Elena de White, describe que el mensaje que llevaron Waggoner y Jones fue un mensaje enviado por Dios para preparar a su pueblo. ¿Y cuál era ese mensaje? ¿Qué dice ese mensaje y por qué es importante? Ok, en este momento a citar el libro Testimonios para los Ministros en la página 91 y página 92, las siguientes palabras inspiradas, que dicen lo siguiente: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Qué interesante, y quiero hacer aquí un paréntesis, que este mensaje es traído por dos hombres, Waggoner y Jones, y al pueblo de Israel en el Cades Barnea también se le dio un mensaje por medio de dos líderes del pueblo de Israel, Josué y Caleb, quienes debían de dar estas nuevas del Evangelio para que ellos se apropiaran de las promesas de Dios y pudieran entrar en el reposo. Pero según Hebreos capítulo 4, el pueblo no entró en el reposo por causa de la incredulidad. Y aquí nosotros vemos que Dios envía un mensaje de misericordia por medio de Waggoner y Jones y que incluía ese mensaje, que incluía ese mensaje. Dice lo siguiente: este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Miren cuál es la invitación, pero cuál es la descripción también de este mensaje. Una necesidad de presentar a Cristo en forma más destacada y revelarlo al mundo como el sacrificio por los pecados de todas las personas, del mundo entero. Y además de eso, este mensaje también presentaba la justificación por la fe en el garante. Dice que invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta la justicia de Cristo? El texto dice que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos y a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. ¿En las manos de quién? De Cristo. Y dice la cita, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Así que el Señor, por medio de este mensaje de justificación por la fe, se disponía a derramar su Espíritu Santo o a enviar la lluvia tardía. ¿Para qué? Para terminar rápidamente la obra. ¿Por qué? Porque por medio de la lluvia tardía es que realmente se termina la proclamación del Evangelio con poder y en alta voz, y entonces es ahí donde el fin de todas las cosas ha de ocurrir, como dice Mateo 24, en el versículo 11 y entre versículos 11 y 12, dice, y será predicado este evangelio para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este es el evangelio de la justificación por la fe que Dios envió por medio de Waggoner y Jones. Así que cuando Ellen White entendió esto y comprendió la importancia de este mensaje, en la Review and Herald del 2 de noviembre de 1892, ella escribe lo siguiente: el tiempo de prueba está ya sobre nosotros, puesto que el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ese es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria alumbrará toda la tierra.
Así que miren la importancia del mensaje de justificación por la fe, la importancia del Señor, del mensaje que el Señor en su gran misericordia envió a su pueblo. ¿Por qué? Porque según el espíritu de profecía, este mensaje es el mensaje del tercer ángel y según ella, ese mensaje empezó con la manifestación de que era el fuerte pregón y este fuerte pregón ya estaba comenzando en la revelación de la justicia de Cristo. El mensaje de la justificación por la fe era ese fuerte pregón que estaba empezando para terminar la obra en la tierra. Así que es muy importante ese mensaje, pero lastimosamente en aquel tiempo muchos señalaron o acusaron a este mensaje o a estos mensajeros como fanáticos y a este mensaje como fanatismo. Y es por eso que Dios quería que en ese encuentro en Minneapolis pues se manifestara una señalada bendición por medio de este mensaje, pero lastimosamente terminó fue en confusión y en rechazo. Así que muchos sintieron que el mensaje que se estaba dando, pues, desviaba las buenas y viejas doctrinas que habían hecho de nosotros un pueblo y pues rechazaron este mensaje, porque para ellos este mensaje, como dijimos, amenazaba con los pilares fundamentales a los cuales la iglesia pues se había arraigado. Pero ante los ojos del Señor tiene que haber sido tan terrible como la rebelión en Cades Barnea. De la misma forma como el pueblo de Dios rechazó el mensaje de entrar y poseer la tierra bastante tiempo, habías estado rodeando el monte, les dijo el Señor, entrad y poseer la tierra. De la misma forma, en 1888, por medio del mensaje de justificación por la fe, el Señor quería que el pueblo experimentara un reavivamiento y una reforma y finalmente, por medio de la justicia de Cristo, este pueblo se apropiara del don de la justicia y manifestando la obediencia a todos los mandamientos de Dios, pues se reavivara la verdadera piedad y el pueblo entonces manifestara el carácter de Cristo, la tierra fuera alumbrada con la gloria de Dios y por fin se levantara la persecución, viniera entonces la predicación del evangelio para testimonio de todas las naciones y viniera el fin. Eso era lo que este mensaje de justificación por la fe pretendía, pero fue simplemente un mensaje rechazado y así como fue rebelión en el pueblo de Israel, también fue una rebelión en el movimiento adventista en esa época y hasta hoy, puesto que resultó en el mismo castigo, un retroceso al desierto. Hemos estado en esta tierra de pecado durante muchos años y es por eso que hemos retrocedido. De igual forma, como Israel murmuró en las tiendas y criticó a aquellos dirigentes, Josué y Caleb, que los querían llevar a la tierra prometida, así también el Israel moderno o la iglesia adventista volvió a protagonizar esas escenas en Minneapolis de 1888. Y voy a terminar con esta cita de la Review and Herald del 27 de mayo de 1890, donde dice lo siguiente: Dios ha suscitado a sus mensajeros para hacer su obra para este tiempo. Algunos han dado la espalda al mensaje de la justicia de Cristo para criticar a los hombres y sus imperfecciones. Cristo ha anotado todas las palabras duras, orgullosas y despectivas dirigidas contra sus siervos como si se hubieran pronunciado contra él mismo. ¿Qué importancia tienen estas palabras de amonestación? ¿Por qué? Porque Dios, en el mensaje de la justificación por la fe, había suscitado a estos mensajeros, los había enviado, porque Dios fue quien los envió, de acuerdo al espíritu de profecía. No fue Ellen White la presentadora de este mensaje, más bien ella dijo que Dios en su gran misericordia envió un preciosísimo mensaje por medio de A.T. Jones y E.J. Wagner, y de esta forma
pues al rechazar este mensaje, simplemente lo que estaban haciendo era darle la espalda a la justicia de Cristo, rechazar a Cristo mismo, rechazar al Espíritu Santo y por lo tanto retroceder al mundo de pecado y mantenernos por muchos años acá. Y Dios desea que este mensaje pueda volverse a predicar con poder y ver la historia pasada para que no la repitamos o la sigamos repitiendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas críticas que hubieron a los hombres Waggoner y Jones, pues Dios tiene esto anotado. ¿Por qué? Porque lo que se le hizo a ellos fue hecho como si se le hubiese hecho a Cristo mismo. Y hoy, como iglesia, repetimos la misma historia. Necesitamos tomar este mensaje como un mensaje verdadero y apropiarnos de él, estudiarlo y predicarlo y experimentarlo tal como fue predicado por A.T. Jones y E.J. Waggoner, tal como fue aprobado por Ellen White y manifestado a su pueblo para que nos preparemos para la crisis final y la traslación. Que el Señor nos ayude a poder quitar nuestros prejuicios, nuestro orgullo y a no rebelarnos más como se rebeló el pueblo de Israel en Cades Barnea. Que el Señor les bendiga y podamos entonces